Muy buenas tardes, amigos. Martes 1 de agosto del 2017, programa número 20 de Sin Límites, edición 2017, ¿no? Arrancando el mes de agosto. Saludamos cordialmente a toda la gente que nos sigue de sus hogares, quienes nos ven a través de nuestra página de internet, canal4.com.ar. Vamos a ir a una pausa, vamos a presentar al anunciante. Cuando volvamos, vamos a estar con el comentario de la semana. Muy bien, amigos, el comentario de la semana, y sin duda que el tema Milagro Sala fue uno de los temas que más se habló durante la semana, ¿no? La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se viene hablando muchísimo, por supuesto, porque cada vez se conoce un poco más, digamos, de cuál es la profundidad y hacia dónde llega esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos. Cada uno lo lee como quiere y le da la interpretación que le parece, digamos, ¿no? Uno puede haber leído diarios como Página 12 con una interpretación determinada, utilizando algunos fragmentos inclusive de algunas expresiones de Berbisky, utilizando algo de lo que dijo en algún momento, ¿no es cierto?, parte de esta comisión. La realidad es que también si uno se va al diario Clarín, por ejemplo, y bueno, va a ver la otra cara de la moneda con una interpretación mucho más restrictiva. Ahora, buscando, digamos, qué es lo que se dijo en un momento y cuál es la repercusión que puede llegar a tener, si uno se atiene a lo que dice el artículo 49 de este dictamen, de que habla de que no se entra en análisis de fondo, la realidad es que en ningún momento cuestionó la prisión preventiva. De alguna manera puede interpretarse esto como que ha dado la razón en el sentido de que Milagro Sala no es una presa política, en ningún momento se usó esto. ¿A dónde apunta? Sí, apunta a la salida de la prisión domiciliaria, o la prisión domiciliaria o la utilización, ¿no es cierto?, de esta pulsera electrónica como las dos alternativas que tienen que tener, y donde hace un análisis pormenorizado de algunos aspectos que tienen que ver con preservar la vida, ¿no es cierto?, de Milagro Sala, la integridad física, el riesgo de que pueda correr, ¿no es cierto?, por esta detención. La realidad es que todo parece ser una solución salomónica, porque si uno se pone a ver, es la solución que le resulta ser funcional a todo. Y digo, ¿por qué salomónica? Porque, de alguna manera, ¿por qué es domiciliaria? ¿Cuáles son las características que tiene que tener la detención para que le pueda corresponder la prisión domiciliaria? Y no da la sensación de que Milagro Sala encaje en ninguna de estas características, digamos, porque son muy específicas. Caso de enfermedad. Ha sido absolutamente claro que Milagro Sala no está enferma, ha venido una comisión a revisarla, han venido peritos forenses de Buenos Aires, de la policía, de la Justicia Federal, y la han revisado para ver si estaba el estado de salud que tenía o para ver si había sufrido algún tipo de agresión física, ¿se acuerda? Y en ningún momento se dictaminó que tenga problemas que tengan que ver con la salud. La edad, 70 años. Milagro Sala no tiene la edad, tampoco le correspondería la prisión domiciliaria por este tema. ¿Está en riesgo su vida? Puede ser una de las características que se pueda usar. Ha venido la Comisión Interamericana recientemente, ha sido acompañado, ¿no es cierto?, por autoridades cuando ha hecho la revisión, ha conversado con ella, ha visto las condiciones en las cuales está detenida, condiciones casi le diría de privilegio, con una celda de 28 metros cuadrados, con plasma, con cama de 2 plazas, sola, absolutamente preservada, desde la alimentación adecuada. Se ha podido constatar absolutamente todo, digamos, ¿no es cierto? Goza de privilegio que por ahí otros presos no lo tienen, otra prerrogativa que no lo tienen. Tiene algún hijo menor de 6 años, otra de las características que podrían significar el por qué acompañar a una prisión domiciliaria. Ninguna de estas causales está. Pero sin embargo, si usted hace memoria desde un tiempo a esta parte, se habla permanentemente de la posibilidad de que Milagro Sala en cualquier momento salía a la prisión domiciliaria. ¿Se acuerdan o no? Haga memoria, 2 meses para atrás. Todos hablaban de este tema que se fue generando porque da la sensación de ser funcional, de que le cae bien a todo, digamos, que de alguna manera es una solución salomónica, como lo habíamos dicho. Reconoce la prisión preventiva, en ningún momento habla de la libertad, ¿sí? Habla de continuar este proceso, pero en una situación de prisión domiciliaria, o sea que esto termina siendo de alguna manera funcional al gobierno. Al gobierno
fíjese lo que sucede, yo creo que le viene como anillo al dedo por un montón de cosas, porque le quita la presión internacional. Hoy había una presión que era insostenible para el gobierno provincial, para el gobierno nacional. A donde iba Mauricio Macri había un cartel, había una figura. Hoy con este tema, digamos, ¿no es cierto?, se cumple lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay una solución al tema y se acaba esta presión internacional que por momentos les resultaba insoportable. Macri donde iba tenía un cartel que tenía que ver con Milagro Sala, esto es una solución a esto. Cuidado, que puede ser que se tome esta decisión, vaya a prisión domiciliaria, por ejemplo, y termine la Corte decidiendo dentro de 15, 20 días que tiene que quedar en libertad. No se olvide que falta el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tranquilamente puede llegar a determinar, usted sabe cómo son los fallos judiciales, hay una mitad de la biblioteca que dice una cosa y la mitad que dice otra, siempre dicen lo mismo, y capaz que termina determinando que tiene que estar en libertad absoluta. Y más allá de lo que hoy recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una situación que se puede llegar a dar, digamos. Pero bueno, hoy esto, reitero, es funcional. Por un lado le saca la presión que hablábamos recién, le saca la responsabilidad al gobierno de la provincia por la seguridad. No es fácil mantener en una prisión en la provincia de Jujuy a Milagro Sala para el gobierno provincial. ¿Usted se imagina lo que puede llegar a pasar si en alguna refriega interna termina Milagro Salas herida, digamos, por ejemplo? Lo que puede llegar a ser el impacto internacional de esto. Claro que es un problema. Hoy, en una prisión domiciliaria con 4 policías, un patrullero en la puerta, el tema está cubierto, digamos, no deja de ser una situación que hasta el día le viene bien. Se llega a equivocar Milagro Salas cuando está cumpliendo la prisión domiciliaria y termina cayéndose todos los argumentos. ¿Usted por qué puede estar detenido, digamos, y no corresponderle, o sea, en medio de una prisión preventiva? Por 2 motivos. Porque puede obstaculizar la justicia o porque puede haber riesgo de fuga, ¿no es cierto?, o impedir el accionar de la justicia. Si usted le dan prisión domiciliaria y se termina saliendo para hacer algo afuera, bueno, no puede cometer ningún error en esto. O sea, si hay alguien que tiene que preocuparse, y ahí se acaban todos los argumentos anteriores. Entonces, si hay alguien que tiene que preocuparse enteramente por esto, es la propia Milagro Sala que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, acabadamente con este TEDO. Se habla de 15 días. Estos 15 días, algunos lo interpretan como que son 15 días corridos, otros dicen que son hábiles. La realidad es que no va a haber ninguna definición de esta antes del 13 de agosto, fecha en la que puede llegar a tener algún tipo de utilización política que al gobierno nacional lo pueda llegar a molestar previo a las PASO, digamos. Ergo, ¿qué le quiero decir? Algún tipo de acto público de Cristina Fernández de Kirchner en Jujuy, por ejemplo, celebrando la salida de Milagro Sala, están todas las condiciones dadas para que la resolución de este tema se tome después de las PASO, digamos, ¿sí? No cambie en nada la situación judicial, porque la situación judicial de Milagro Salas en esto no cambia nada, simplemente va a seguir su proceso judicial estando detenida en su casa, digamos, en una prisión domiciliaria. Pero los casos que tiene Milagro Salas van a continuar, los procesos judiciales, ninguno de estos se ve ni obstaculizado ni con algún tipo de inconveniente producto de esta resolución, que no entra, como la misma resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice, no entra en la cuestión de fondo, no está opinando sobre la preventiva. Está opinando que este proceso, Milagro Sala lo tiene que vivir en una prisión domiciliaria en resguardo de su integridad física, de su integridad moral, de su integridad psicológica. Bueno, por este motivo, digamos, se la resguarda de esta manera. Esto pasó en el fin de semana, me parece que se va a hablar muchísimo del tema. Creo, honestamente, que ha sido una solución para todos, digamos, porque cambia las condiciones de detención de Milagro Sala, debe haber alegría de parte, ¿no es cierto?, de la gente de Milagro Sala, de su familia, de Tupac Amaru, va a poder estar en su casa. Para el gobierno se saca un peso grande de encima, va a dejar de tener las presiones permanentes que tiene, ¿no es cierto?, y la justicia va a poder actuar con mucho más tranquilidad, porque de acá en más no está la presión externa, que no tenía que ver nada con las causas que tiene, sino que tenían que ver con este tema de por qué no está en libertad o por qué este proceso se espera o no se espera en libertad. Si uno quiere ver la cuestión como diciendo gente que no tiene una condena firme y está presa, no está gozando de beneficio de esto, sería bueno también decirle a todo el mundo de que el 66%
90% de la gente que está presa no tiene ninguna condena firme. O sea, no es que esto sea un caso absolutamente irregular. Es muy difícil en la Argentina llegar a las condenas firmes. Pero bueno, esto me parece que es un resumen de lo que pasó con el tema Milagro Sala, que seguramente, como lo dijo el propio gobernador, las resoluciones de esta hay que cumplirlas en 10, 12 días, 15 días más, ¿no es cierto? Seguramente va a haber una resolución de la justicia provincial que pondrá a Milagro Salas en su casa. Si uno tiene que repasar un poco también los temas de la semana, me parece que hay 3 temas que han generado conflicto en el gobierno de la provincia de Jujuy y que hoy son parte de algún grado de nerviosismo por parte del gobierno de la provincia, ¿sí? Uno de los temas de ellos tiene que ver con el ingenio La Esperanza, donde me parece que ha llegado a un nivel de conflictividad, me parece que es el más complejo que hoy el gobierno de la provincia tiene en sus manos. ¿Por qué motivo? Porque lleva 8 días de paro, porque el diálogo se ha cortado, había un grado de confianza, se había entrado en este proceso, ¿no es cierto?, de ir sacando gente de a poco, reconvirtiendo a esta gente que trabajaba en el ingenio, en algunos casos como empleados públicos, en otros casos con retiros voluntarios, en otros casos indemnizándolo, en otros casos recibiendo montos como 120.000 pesos, una casa. Lo cierto es que este proceso hoy está, ¿no es cierto?, en un interregno donde se ha perdido la confianza, donde llevan 8 días de paro, donde han vuelto desde el gremio a plantear la necesidad de que queden 1.080 empleados, ¿no es cierto?, y no los 600 que es el inversor en lo que ha dicho, donde la realidad es que hoy cuesta mucho volver a encontrar, ¿no es cierto?, la sensatez en eso y que las partes se puedan sentar. Desde el gremio han ido a conversar con la jueza de la causa. Bueno, hoy hay un momento de gran confusión. ¿Cómo se sale de esto? Se sale con el diálogo. ¿Cómo se puede llegar a encontrar los mecanismos de diálogo? Y da la sensación de que si el día viernes, tal cual, de alguna manera no oficial ha sido anunciado, este inversor probable de Colombia, digamos, ¿no es cierto?, se apersona en la provincia de Jujuy, se reúne con la prensa, se reúne con el gobierno, se reúne con el gremio, exterioriza la voluntad firme, ¿no es cierto?, de su propia boca y no del gobierno de invertir 350 millones de dólares, porque bueno, la operación está fundamentada en esto, ¿no? 100 millones de dólares por la compra del ingenio en sí y 350 millones de dólares el compromiso de inversión, donde hay que constituir un fideicomiso, donde se sienta acá y de repente dice, bueno, estos 350 millones de dólares van a estar destinados a citrus, a azúcar, a bioetanol, y se va a hacer una planta de papel, y se va a hacer esto, y se va a hacer aquello, y de repente hay una perspectiva de que este ingenio, digamos, de cara a 1 año y medio, 2 años, en la reestructuración pueda llegar a tener no 1.080 empleados, sino 2.500. Bueno, evidentemente que esto puede llegar a traer tranquilidad y hacer encontrar de nuevo los mecanismos de diálogo. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero me parece que este es uno de los problemas más graves que hoy tiene el gobierno de la provincia en sus manos, porque se corre serio riesgo de que se termine cayendo toda esta operación y que entre el proceso de quiebra y de liquidación, que creo que sería lo menos deseado por todo, y me parece que sería lo peor para el gremio por sobre todo, ¿no? Si uno dice los empresarios, viéndolo del frío número, creo que es lo que más le conviene. Pero me parece que esto para la región no es lo positivo. El otro punto donde de repente el gobierno de la provincia ha tenido, ¿no es cierto?, algunos inconvenientes durante el fin de semana, sobre todo, tiene que ver con lo salarial y tiene que ver con lo docente. Usted me dirá, ¿y por qué lo ponen en un orden, digamos, segundo, si acá estamos hablando del salario de todos los empleados públicos? Y me da la sensación personal de que es donde el gobierno tiene menos en juego. ¿Qué es lo que quiero decir? Son tan pocas las posibilidades que el gobierno de la provincia de Jujuy tiene de cambiar las reglas de juego. O sea, este ofrecimiento que ha hecho de un 10%, pagadero un 6 y un 4, son tan nulas, le diría, las posibilidades que tiene el gobierno de la provincia de Jujuy de cambiar estos números, que prácticamente es como que ha dejado de ser un problema. Hizo el planteo, se reunió, hasta acá podemos llegar, lo mandó a liquidar, y es como que el gobierno de la provincia de Jujuy hoy está en la espera, digamos, de qué es lo que pasa. Van a empezar a pagar el mes de julio ahora con un 6%, en septiembre lo pagarán con un 4%, va a tratar de cumplir en pagar los salarios en tiempo y en forma, pero es como que no tiene margen de maniobra. Por eso es como transfirió el problema, digamos, no es problema del gobierno porque no tiene qué ofrecer, no tiene cómo sentarse en una mesa a negociar. En este marco apareció el tema de los docentes, que tiene una particularidad, donde si bien es cierto, tiene un ofrecimiento parecido al resto de los gremios, la realidad es que el gobierno de la provincia de Jujuy ha planteado 2 opciones que muchos lo han visto como un oportunismo, que fue a quebrar
la posición docente, digamos, y han reaccionado con un paro, y otros lo ven como, bueno, que tiene buenos ojos, pero es cumplimiento de una palabra que viene hace tiempo, que ha planteado el 82% móvil en el total del salario. Porque acá la realidad es que el 82% móvil es una ley que viene hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Como el salario se paga muchísimo, gran parte del salario en negro, el 82% móvil es ficticio. La provincia hace 6 años había tomado una decisión que los últimos 3 sueldos a través de un decreto lo pagaban al 100% con todos los aportes. El ANSES ha reaccionado ante esto y ha dicho no. Esto no se acepta, ya hay 230 docentes con problemas en esto, que es lo que ha sucedido hoy con este convenio que se firma entre la provincia, entre la AFIP y el ANSES. Se ha regularizado la cuestión salarial, ¿no es cierto?, para hacer los aportes de los 2 años anteriores y la gente se pueda jubilar realmente con el 82% móvil. Esto que es una conquista, como para anunciarla con bombo y platillo, como para sentarse en una mesa a que el gremio lo aplauda, resulta ser que es lo que detona un paro. Bueno, así están planteadas las cosas hoy para que usted se dé una idea el grado de enojo que hay en este tema. Y el otro tema tiene que ver con el pago de un 10% por presentismo, por asistencia perfecta, que desde el gremio lo ven como un retraso, lo ven como un premio que lo que quiere hacer es dividirlo y no reconocer lo anterior. La realidad es que el gobierno de la provincia lo que dice por abajo es: hoy tenemos un costo de ausentismo que es absolutamente elevado. En el presupuesto 2017 se pagan 600 millones de pesos en concepto de reemplazo, ¿sí? Este es el monto que se paga, producto de un gran ausentismo que tiene el sector docente, y siguiendo una línea que viene del orden nacional, que habla de la productividad, o sea, de empezar a mejorar salario en función de algunos conceptos como la productividad. El gobierno de la provincia pone en la mesa este tema. Hoy el sector docente está planteado en esto. Hizo un paro el día lunes, mañana se va a clases normalmente, hoy es un asueto administrativo y escolar, pero mañana se vuelve normalmente. La semana que viene podría haber medidas de fuerza. Es como que ha entrado en una pulseada con el sector docente, ¿sí? El paro no ha tenido mucha repercusión el día lunes, la gente es como que cuando ve que va a perder este día y va a perder el día de descuento, no sé si va a acompañar un paro en la semana que viene. La realidad es como que hoy los dos sectores, el docente y el gobierno, están expectantes en esto. El gobierno da la sensación que no va a torcer el brazo en este tema, va a seguir adelante, va a liquidar en función de este tema. Vamos a ver cómo se dan las cosas, qué fuerza tienen los gremios y qué es lo que mantiene el gobierno. Pero es un tema que no tener mucho más que ofrecer, por eso decimos lo ponemos en un segundo lugar. El tercer lugar es APUAP, que si bien es cierto viene en el marco de las resoluciones de esto, recién veíamos en el noticiero y creo que lo estamos viendo todo, el sector médico, por sobre todas las cosas de APUAP, hoy ha entrado en una discusión distinta, ¿sí? La vez pasada, cuando asumió Gustavo Bouida en salud, habló de un cambio del formato, que no se puede obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Me parece que el sector médico camina a algún tipo de modificación en la forma de liquidar los salarios y para ver cómo pueden hacer para que los médicos ganen un poco más. Se habló de pagar título y de pagar una responsabilidad de función. Bueno, el título es normal que se pague. La realidad es que están buscando cómo hacer para buscar algún tipo de diferenciación, porque los médicos se están yendo de la provincia, hay un salario que ha quedado absolutamente atrasado. El médico, para llegar a trabajar, tiene una carrera de 7 años, 3 de especialización. La realidad es que hay muchas profesiones que son distintas. Me parece que lo de APUAP está encaminado en una discusión que es distinta, que la quieren diferenciar y que al propio gremio de APUAP le resulta difícil, porque el gremio representa a todos los profesionales y hoy el sector médico está teniendo una diferenciación en esto. Bouida habló en algunos momentos de que hay profesionales que no le dedican su tiempo al hospital. Esto es más viejo de la edad que tenemos todos nosotros. Esta discusión es eterna del médico que cae a las 9:30 y se va a las 11 y atiende en el consultorio. Bienvenida sea la posibilidad de volver a discutirlo. Hasta ahora nunca dio buenos resultados, pero bueno, siempre puede llegar a haber una primera vez, digamos, y que esto cambie. La salud a través de APUAP me parece que también es otro de los puntos de vista. Vamos a hacer un corte acá, vamos a ir a una pausa. Después, cuando volvamos, vamos a hablar de política, digamos, nos van a visitar candidatos para estas PASO del 13 de agosto. Ya volvemos en minutos nada más.